Amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos tratando de probar esta nueva herramienta de poder grabar la clase bíblica para que aquellos hermanos que no puedan tomarla el domingo la tengan disponible. Esto es la primera clase que lo estamos haciendo, esto es una prueba, pero esperamos que sea de bendición. Agradecemos a nuestro hermano Pedro Correa y nuestra hermana Doris Urbina que me ayudaron a navegar en la tecnología para tratar de hacer esto. Toda recomendación es bienvenida. De inmediato quiero entrar a la clase, que es la clase número 21 del expositor Camino al Discipulado. Esta clase se está grabando el día 20, sábado 20 de enero del 2024, y es la clase que corresponde al día 21, domingo 21 de enero del 2024. La clase se titula De la esterilidad a la fertilidad y pertenece al tema de la exploración bíblica del libro de Primera de Samuel. Y vamos a tener una oportunidad en el día de hoy de discutir muy apropiadamente varios temas importantes en cuanto a la experiencia que tuvo la hermana Ana, ¿verdad? La historia de Ana y Elí, ¿verdad? Y vamos a ver que Ana, una mujer que tenía unas necesidades muy particulares, pues allí vamos a aprender de esa experiencia. La afirmación fundamental de esta clase es que la esterilidad espiritual es no dar frutos para Dios en esta vida. Luego en la clase vamos a abundar más qué es eso de esterilidad espiritual, pero ciertamente nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que dar un fruto y al no hacer eso somos estériles. La palabra estéril es que no da, no concibe, pero la clase pretende hacer un paralelismo, pretende hacer, ¿verdad? Una enseñanza respecto a lo que es ser estéril en términos de dar fruto, aunque la historia usa la palabra estéril en el concepto de la concepción de un hijo, pero ciertamente nos enseña eso. Esa es la afirmación fundamental, luego vamos a dar más detalles sobre eso, pero quisiéramos ver el versículo para meditar. El versículo para meditar es que, ¿verdad? Dice, e hizo voto diciendo de esta manera, esto está en 1 Samuel 1:11, Jehová de los ejércitos, si te dignas en mirar a la aflicción de tu sierva, estaba hablando Ana, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Fíjese usted que en esta lectura ya vemos, ¿verdad?, que hay un gran aprendizaje en la forma como esta mujer ora al Señor por su petición. En la clase vamos a ver el contexto de lo que está ocurriendo en la vida de esta persona, pero hay mucho que aprender en la forma como ella se dirige al Señor, su expresión humilde, su expresión de total entrega al Señor, y luego hace una petición muy específica, ¿verdad? De acuerdo a lo que su corazón anhela, que es tener ese hijo, y da una promesa. Y entonces nos toca mirar como parte de la clase ese proceso de prometer a Dios. Y vemos en Ana un gran ejemplo de fidelidad a alguien que cumple sus promesas, ¿verdad? Pero ciertamente la vida cristiana es mucho más que solo cantar, irnos, asistir a la iglesia. Es mucho más que el decir yo voy al culto. Es mucho más que solamente decir yo soy cristiano. La vida cristiana demanda de nosotros que tenemos que esa relación con Dios se nos note, ¿verdad? Requiere santidad, no solo en la vida del culto, sino en la vida del diario vivir y en lo que es y por lo que es imperativo. Imperativo quiere decir que es obligado que aprendamos a ser creyentes fructíferos, que se note los frutos de la relación que tenemos nosotros con Dios. Entonces quería quizás
brevemente tener la oportunidad de que usted tenga la lectura en clase, que se encuentra en Primera de Samuel 1, del 1 al 6, y también vamos a leer el versículo 11. No creo que está en el PowerPoint, por eso es que quiero tomar el tiempo de leerlo, por si acaso el hermano que me está viendo pues no tiene la Biblia a la mano o no tiene el expositor a la mano, pues lo quiero leer. Primera de Samuel 1, del 1 al 6, él lee como sigue. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Por cierto, hermano, Elcana es el papá de el esposo de Ana, el papá de Samuel, es que con quien vamos a hablar. Y el versículo dice, y tenía él dos mujeres, Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina, que es la esposa número 2, tenía hijos, mas Ana no los tenía. Así que eso es algo relevante, recuerde eso, hermano. Versículo 3. Y todos los años aquel varón, Elcana se refiere, ¿verdad?, subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Ok? Esa era parte de la tradición de ellos. A Jehová de los ejércitos en Silo. Él iba desde Rama, que es donde él vivía, a Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finé, sacerdotes de Jehová. ¿Okay? Luego vamos a hablar de esa tradición un poco más, pero ciertamente esta era una persona, parece que muy fiel. Él iba a hacer los sacrificios. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, él daba a Penina, su mujer, Penina era la mujer que tenía hijos, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero fíjese lo que dice el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Así que ciertamente parece que Elcana tenía cierta afección mayor por Ana que la que tenía por Penina, a pesar de que Penina era la que tenía los hijos. El versículo 6 es muy importante. Yo quisiera que si usted tiene la Biblia ante usted lo marque, porque es muy importante. Primera de Samuel 1:6 dice, y su rival la irritaba, se refiere la rival de Ana, que era Penina, la otra mujer, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Así que ciertamente eso es relevante para cuando hablemos de la situación que tenía Ana en su entorno cuando se da esta historia. De ahí brincamos al versículo 11 de Primera de Samuel 1:11 y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Se refiere aquí está hablando Ana, la mujer que no podía tener hijos. Hizo voto, quiere decir que hizo una promesa, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, mire las palabras que usa, y te acordares de mí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue la promesa que hizo Ana. Dios bendiga su palabra. Esa es la lectura en clase que va a servir de marco para nuestra discusión el día de hoy. Ciertamente había un problema grande en la vida de Ana. Y el problema grande en la vida de Ana era un problema muy común en la época en donde se escribió esta historia. El problema de Ana era que era estéril, no podía tener hijos. Sepa usted, hermano y hermana que me escucha, que los derechos de la mujer han tenido mucho progreso a través de los años, pero en algunas culturas la razón única y primordial de la mujer era tener hijos. Eso no es así hoy y nosotros no creemos eso hoy, pero en esa época y en algunas culturas todavía se cree que la mujer es solo para tener hijos y si no tiene hijos no sirve para nada. Vuelvo y le digo, no es que creamos eso,
Eso es lo que se veía en esa cultura y es lo que algunas culturas todavía piensan. Nosotros creemos que nosotros sin las mujeres no servimos para nada. Realmente las mujeres son una parte integral de la creación de Dios y Dios creó a la mujer igual al hombre en términos de las capacidades que tiene. Por eso nosotros creemos que aparte de tener el privilegio de tener poder procrear hijos, la mujer tiene un rol muy importante en el plan de Dios. Así que quiero que se quede usted muy claro con eso, pero tengo que traerle el contexto de lo que estaba pasando en el momento donde se escribió Primera de Samuel, en el contexto del Viejo Testamento, y para Ana era un gran problema que era estéril, no podía tener hijos. Así que ciertamente empieza el escritor bíblico a hablarnos de Elcana, que es este personaje, ¿verdad? Que es el padre de Samuel, quien es se enterarán que es el hijo que tuvo después Ana, ¿verdad? Pero Elcana habla de esta persona, de dónde era, la ciudad que dice de la aldea de Ramataim, también conocida como Ramá, y ciertamente algo curioso es que esta región, cuando se traduce del griego, es Arimatea. Y ese nombre quizá a usted le suena porque debe recordarse que la persona que prestó el sepulcro para que Jesús fuera enterrado fue José de Arimatea. Así que hay un detalle muy interesante que Elcana, el papá de Samuel, el esposo de Ana, era de la región de Aramatia, que es lo que se traduce como Arimatea. Pero Elcana parecía que esta persona tenía varias características, entre ellas que era una persona bastante fiel y devoto en el cumplimiento de los sacrificios, hacía un viaje cada año a ay Dios mío, a Silo, para prestar allí adoración, asilo, para prestar allí adoración, y era una persona que parecía que era bastante apegada a lo que es cumplir con lo que estaba establecido como, ¿verdad? Como creyente en ese momento. Es bueno que usted sepa, hermano, que en esa época usted se le permitía la poligamia. La poligamia es el acto de uno contraer nupcias, casarse con más de una persona a la vez. En esta cultura, si la esposa de usted no podía tener hijos, usted se le permitía pues poder tener otra esposa para poder tener hijos. Porque como le dije, se le daba una importancia muy grande a que su descendencia continuara. Y entonces se permitía hacer esto. Ciertamente esta práctica de la poligamia no estaba libre de complicaciones y como cuestión de hecho, la poligamia es rechazada. El mismo Jesús la rechazó posteriormente en varios versículos, ¿verdad? Donde básicamente el hombre se casará con una mujer y luego seguirá, ¿verdad? Dejará su casa. Ciertamente la poligamia tiene muchas complicaciones y le dejo saber que la poligamia en nuestros días es ilegal. Las personas no pueden casarse con más de una persona. Yo personalmente, que caso a gente a través de la notaría, una de las primeras cosas que le tengo que demostrar al registro demográfico es que esa persona no está casada, ¿verdad? Porque es ilegal que una persona se case con más de una persona. Quiero aclararle que hay personas que practican tener muchas mujeres en las cuales tienen hijos, pero sin casarse. Eso no es poligamia porque no se han casado. Eso es que tienen concubinas. El concubinato es tener una relación conyugal, pero fuera de matrimonio. Eso es concubinato, que también se veía en algunas. Salomón tenía concubinas, tenía esposas y concubinas, y ciertamente, pues también es
es una actitud también que se veía mucho en el Viejo Testamento, en nuestra cultura y en nuestro tiempo. No es permitido. De hecho, el concubinato es un pecado. El uno tener relación con una mujer que no es la esposa de uno legalmente, o no es la esposa de uno, tiene dos pecados que se pueden señalar. Si usted está casado, sería adulterio. Si usted no está casado, sería fornicación. Y ambas cosas son llamadas pecados. Así que en términos de esta relación de un hombre con una mujer, que es como se describe en el libro de Génesis, no hay tal cosa como un matrimonio entre un hombre, una mujer y una mujer. La Biblia es muy específica en el libro de Génesis en decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ciertamente la práctica de la poligamia estaba, en aquel momento se aceptaba, porque si la mujer no podía tener hijos, usted podía tener otro. Usted vio que eso ocurrió con Sara. Cuando Sara no podía darle hijos, le dio a la esclava Agar para que tuviera sus hijos, y el hijo que salía de ahí sería como si fuera de ella misma. La esclava era una propiedad, era una extensión de la persona del dueño, y se veía que aunque el hijo era de la esclava, era hijo de la mujer. Pasó también con Raquel y Bilha, que fue la esclava a la cual le dio para que saliera Jacob. Así que ciertamente les digo, esta práctica se ve mucho en la Biblia, pero ciertamente no deja de tener un montón de problemas, como vamos a ver aquí. Así que Ana era la primera esposa, pero era estéril, por lo que entonces el Cana siguió la práctica de la poligamia y se casó con Penina. ¿Ves? Que se casó. Al casarse es un polígamo, tiene más de un matrimonio. Esa actividad estaba aceptada en ese momento. Penina tuvo hijos. Sí le dio hijos, Ana no tuvo. Entonces, tanto el Cana como sus mujeres, pues obviamente hacían este peregrinaje de Ramá, le dije, a Silo, en donde estaba el tabernáculo y el arca del pacto, para ofrecer sacrificios a Dios, y esto era una costumbre que se veía mucho. Así que vemos que esta era una persona bastante apegada a las tradiciones. Y menciona la clase que en ese tiempo el sumo sacerdote era Elí, y estaban sus hijos también sirviendo. Los hijos de Elí, hay historia de ella, no eran gente muy buena, pero eso no es el tema de esta clase. Pero ciertamente nos deja saber que Ofni y Finés eran los principales sacerdotes en el pueblo, y Elí era el sumo sacerdote. No me voy a detener mucho en hablar mucho del sacerdocio, porque ese no es el objeto de esta clase, pero les dejo ese dato. Así que el Cana cumplía fielmente con los deberes sacerdotales de él. Y es que usted iba una vez al año, usted ofrecía sacrificio, y de la carne del animal sacrificado usted la traía y le daba provisión a su familia. Y dice que el Cana cumplía fielmente con eso. Le traía a Penina, su mujer, dice el versículo 4, le traía a sus hijos la porción que le tocaba a ella y a sus hijos, le traía carne de ella, pero que reservaba una porción muy especial. La mujer le daba, como diremos nosotros, ¿verdad? Si usted está comiendo, le daba de la pechuguita, la mejor pieza, se la reservaba a Ana. Le daba la carnecita blanca, ¿verdad? Si estábamos en Puerto Rico y con las navidades, pues le daba el cuerito, porque nosotros, pues el cuerito es especial para la gente especial, pues así. Él le daba lo mejor a Ana, porque dice el versículo 5 que a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque ella no le había dado hijos. Así que ciertamente había una afinidad especial entre el Cana y Ana, que fue su primera esposa, a pesar de que ella no le daba hijos. Pero esta mujer vivía en constante angustia por el hecho de que ciertamente el hecho de no tener hijos le creaba un estado mental, una presión, le daba una minusvalía, por así decirlo, en su entorno social. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no vale nada, porque usted no tiene hijos, usted no sirve. Y eso comienza con la mente de uno diciendo, tú no sirves porque no tienes hijos, o tú no sirves porque eres estéril. Comienza esa batalla con uno, pero aparte de eso, la sociedad de ese momento rechazaba a la mujer estéril. Así que ciertamente
Ana, cada año que iba a Silo a ofrecer sacrificios, rogaba a Dios porque hubiera un milagro. Y era que Dios le diese un hijo. Para ella poder salir de ese estado mental, ese estado donde básicamente eh, pues sufría. Ella sufría por ser estéril, por no tener la oportunidad. Se cree que este viaje a Silo se hacía como parte de las fiestas israelitas, que sabe usted que es la Pascua, pudiera ser la fiesta de Pentecostés o la de las primicias o el tabernáculo. Así que ciertamente si hacía este peregrinaje y todo varón que tuviera 12 años o más y llegaba a donde estuviese el arca para ofrecer los sacrificios. Eso es lo que hacía el Cana. Y ciertamente, pues allí era que se daba esta situación donde Ana iba y quizás se postraba. Mire, piensa uno, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa petición ante Dios por alguna situación que tengamos, donde nos postramos, Dios, por favor, quítame este impedimento o ayúdame con esto? ¿Verdad? Todos tenemos peticiones muy íntimas de nuestro corazón. Y esta de Ana, ¿verdad? Podríamos hasta identificarnos con la situación de ella cuando uno no logra cumplir con las expectativas que tiene la sociedad de uno se siente menos válido, se siente menospreciado, aunque sea en la mente de uno. Así que ciertamente puedo ver, puedo entender cómo se sentía. Ojalá que usted también pueda entender el sufrimiento de esta mujer. Ana sufría mucho las injurias y las burlas de Penina, porque Penina, que era la otra esposa, que no era la favorecida del esposo, porque a pesar de que le dio los hijos, a Ana le daban el pedacito de carne mejor, o sea, parece que había un favoritismo. Oiga, aprovecho para decirle, esos son los problemas de la poligamia, donde hay 3 sobra 1. Y entonces esos son los issues que se crean. De hecho, la Biblia está llena de problemas que la poligamia trajo, ¿verdad? Uno de los hijos de David violó a su hermana Tamar, porque ciertamente este tema de tener varios hijos y de varias mujeres no había el vínculo familiar que se tiene. O sea, hay toda clase de ejemplos donde se ve las consecuencias de la poligamia. Y por eso es que yo creo que es una práctica muy peligrosa. Hay algunos constructos sociales y algunos grupos religiosos que la practican. Los mormones en algún momento lo hicieron. Ciertamente es ilegal en los Estados Unidos, no lo puedes hacer abiertamente, pero ellos saben, lo practican en algunos otros grupos más. Así que ciertamente traía problemas. Así que Ana sufría bastante eso. Y aunque el Cana la consolaba y decía, mira, yo soy mejor que 100 hijos, yo te amo a ti, tú eres la más que yo amo, pero ciertamente ella sufría mucho. Así que ciertamente hemos cubierto los riesgos que tiene esa poligamia y ciertamente la poligamia no es parte del plan de Dios. El comentarista del episodio lo menciona, porque el plan de Dios para el hombre es que el hombre se junte con una mujer, abandone su casa y siga hacia adelante, ¿verdad? Así que Ana rogaba por ese milagro y ciertamente era lo que a ella le aquejaba. Entonces, aquí empieza este relato que es fascinante en uno de estos viajes, ¿verdad? Se hace, como decimos nosotros, un double click, se hace un zoom. La Biblia se toma el tiempo de darnos el detalle de cómo Ana logró y empezó a un día a rogar a Dios. Y lo hizo de una manera muy especial. Dice que un día luego de los rituales, el Cana y su familia, Ana se retiró sola a orar con Dios. Hay mucho que aprender de la forma como Ana hizo la petición de Dios. Yo quiero que usted esté pendiente a esto. Se retiró a solas a orar con Dios. A veces tenemos que salirnos del ruido, tenemos que salirnos de las distracciones de este mundo. A veces tenemos que cogernos un break y ir y arrodillarnos en la soledad ante Dios. Yo no me voy a poner a definir aquí que tiene que estar de rodillas o parado. No creo ¿verdad? Pero usted adoptará la forma que sea la adecuada para estar en contacto con Dios. Ana hizo eso. Se retiró a solas a orar con Dios.
a orar a Dios. Nada más importante para el creyente que la oración sincera. Quiero que vean lo sincero de la oración de Ana. Ana usó palabras muy específicas. Si usted va a primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, ve allí la oración de ella, donde dice, y leo, dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva. Claro que Dios mira la aflicción nuestra. Pero fíjense en la humildad del corazón de ella, donde le pide al Señor: Señor, si quieres, mírame. No hay cosa que mueva más el cielo que ser su humildad, su sumisión ante Dios. El que usted vaya y le pida al Dios Todopoderoso en su infinita misericordia que le escuche, que atienda su situación y que obre en favor suyo. Fíjese que dice: si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Una invitación a Dios a que se acuerde de un corazón. Mire, un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Y dice: y no te olvidares de tu sierva, sino que, y ahí le hace una petición muy específica, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón. Le pidió un hijo varón. Inmediatamente sigue después haciendo un compromiso. Si el Señor le concede, yo quiero que usted entienda, que no crea que no hay nada que usted pueda hacer que Dios necesite. Lo que Dios necesita del ser humano es su obediencia, su alabanza, y que realmente usted le haga caso a su palabra. Eso es lo que mueve a Dios a hacer por usted. Hay gente que hace promesas: me voy a poner esto de saco, voy a subir a la iglesia en rodillas, voy a hacer, no sé, esta mujer hizo una promesa de que iba a hacer un acto, pero yo no creo que el acto como tal es lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es el estado del corazón, el estado mental de la persona que le está pidiendo a él. Y si esa persona le ha creído, si esa persona es consistente en hacerle caso a Dios, o si usa a Dios como una ATH. Hay gente que usa a Dios como una ATH. Cuando necesito, me meto la tarjeta para sacarle chavo, ¿verdad? Dios no es una ATH. Dios es la fuente de todo bien, mas sin embargo, se requiere que usted tenga una relación con Dios adecuada, y diría yo que usted le haga caso a Dios para que Dios le haga caso a usted. A veces, y ciertamente, Dios es Dios, le hace caso a gente que no le ha hecho caso a él en toda la vida. En su infinita misericordia, Dios hace cosas por gente, ¿verdad? Como el ladrón de la cruz. Nunca le hizo caso, pero el Señor le hizo caso, porque en ese momento le pidió con honestidad. Pero ciertamente lo que movió al Señor fue que esta mujer realmente tenía fe, realmente creía. La oración de Ana no solo fue muchas palabras emotivas entrelazadas, sino que hizo un pacto con Dios, un voto, hizo una promesa. Entonces ya saben ustedes que la promesa que ella hizo estaba relacionada a que ella iba a dedicar ese niño a Jehová todos los días de su vida, y que no pasara navaja sobre su cabeza. Y pueden ver en la imagen, que tienen la imagen ahí de otro nazareo, que es Sansón. Los nazareos era un voto que se adjudicaba, o que asumía una persona, de más bien una separación para la santidad a Dios. De hecho, el expositor, los que tenemos el maestro, tenemos la ventaja de él, y quisiera compartir con usted esa definición. Una persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Cuando Ana dijo que iba a dedicar este niño para el servicio en el sacerdocio, y que iba a hacer un voto nazareo, este voto podía ser perpetuo o podía ser por un tiempo, ¿verdad? En el caso de ella lo hacía perpetuo. El término viene del hebreo nazar, que es separar, y de necer, que es corona. Por eso es que es el voto nazareo.
El que hacía el voto tenía que separarse, abstenerse de ciertas cosas, mire cosa interesante, como vino, como sidra, vinagre, licor de uvas, uvas frescas o secas, entre otros. Eso está en número 6, del 1 al 2, si a usted le interesa conocer más sobre eso. No se acercaba a una persona muerta, porque una persona muerta se considera impura, y estas personas no podían ir ni a los funerales de su mamá, ni de su hermana, ni de su papá, ni de nadie, porque no podían estar cerca de personas que estuviera muerta. Y lo curioso es que no se cortaban el pelo de su cabeza mientras estuviera cumpliendo esta promesa, ¿verdad? Por eso es que Sansón era nazareo, no se cortaba el pelo. La gente piensa que la fuerza de Sansón venía del pelo. No, la fuerza de Sansón no venía del pelo. La fuerza de Sansón venía de que había sido separado para servir a Dios en la capacidad que hacía. Ciertamente, fíjese que aunque tenía muchos dones, Sansón no era, ¿verdad?, un ejemplo de un creyente fiel, ¿verdad? Tenía muchas debilidades. Muchos de nosotros somos como Sansón, ciertamente, pero el hecho de que él había sido separado como nazareo, por eso es que traemos la imagen de él, del pelo largo y demás. Al término del voto, cuando terminaba la promesa, el nazareo tenía que hacer ciertas ofrendas que eran cuidadosamente estipuladas para, como raparse, ciertas ofrendas cuidadosamente estipuladas, raparse luego la cabeza, quemar el cabello y dar un regalo al sacerdote, y entonces terminaba con eso. Después de eso podía volver a tomar vino, hacer las demás cosas. Sansón fue declarado nazareno antes de nacer, dice acá el comentarista, y de igual manera Samuel. Así que inclusive Pablo hizo un voto de nazareo por un tiempo corto. Así que tanto Sansón como Samuel, que fueron, ¿verdad?, votos nazareos de por vida, en el caso de Pablo fue temporal. Así que es una forma de, digamos así, de ofrecer algo para el servicio de Dios muy particular, y Ana ofreció en promesa de que iba a hacer el voto nazareo con el hijo que Dios le diera. Entonces, ciertamente, la palabra dice en el versículo 15, 1 Samuel 1:15, y Ana le respondió diciendo, quiero que vean aquí la interacción que se da mientras ella está haciendo esta oración con Elí, el sacerdote. Pasa que cuando Ana está en ese clamor, en esa congoja, rogando a Dios, se movían sus labios, pero no hablaba, porque estaba hablando. No sé si cuando le pasa con usted ora, que usted ora en secreto, usted está ahí compungido y quizás mueve los labios, y resulta ser que el sacerdote Elí estaba durmiendo, estaba detrás de una columna, y estaba viendo a esta mujer que estaba moviendo los labios y allí como tirada, quizás estaba llorando, quizás estaba postrada, y él pensó, esta mujer está picada, esta mujer está borracha, que falta de respeto. La oración de Ana no pasó desapercibida. El sumo sacerdote, que estaba medio dormido, detrás de las columnas, la escuchó y pensó que estaba ebria, porque hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, dice la palabra, y su voz no se oía. Ciertamente se equivocó el profeta. Y aquí hay una enseñanza. Miren, hay veces que él le reprendió, la regañó, posiblemente hasta la botó. ¿Qué tú haces aquí? Así picada, tú no te abochornas. Yo no sé, la puso de vuelta y media, ¿verdad? Pero a ella le dijo, mira, perdóname, pero yo en verdad, muy respetuosamente, yo no estoy ebria, yo estoy bien, yo lo que estoy aquí es rogando al Señor, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando disparamos de la baqueta ofendemos, metemos la pata. Ave María, cuántas veces he hecho yo y he sido víctima de eso. Lo mejor que hay que hacer es lo que hizo el profeta Elí, recoger soga, pedir disculpas, pero sinceramente, y vamos para adelante, ¿verdad? Y en esta situación se dio eso. Ana explicó la situación que tenía, y el sacerdote entendió lo que pasó. Ciertamente no deje que el enemigo haga agua sobre su cabeza.
Si usted metió las patas, pida perdón y siga hacia adelante. El sacerdote aquí supo reconocer que él hizo un juicio equivocado de la expresión de esa mujer. Hizo un juicio equivocado de lo que esa mujer estaba haciendo. Esa mujer estaba allí rogando y él pensó que estaba bojacha. Qué mejor, tremenda metida patas, pero aquí nadie es perfecto. El pastor se equivoca, su copastor se equivoca, su maestro se equivoca, su jefe se equivoca, todo el mundo se equivoca. Entonces tenemos que tener la capacidad de nosotros no ser soberbios y pedir perdón genuinamente, y usted de poder perdonar. Porque ciertamente, si usted no perdona, acarreará la consecuencia de tener esa amargura. Y el que ha ofendido, si no es humilde y se humilla, también falta a Dios. Así que yo creo que de esta interacción aquí debemos todos aprender. Ciertamente, cuando cometamos un error, buscamos enmendar y sigamos hacia adelante. Primera de Samuel 1:15 nos dice, ¿verdad?, que Ana defendió su posición y le dijo al profeta lo que realmente estaba pasando. Ella estaba acongojada, estaba triste por lo que le pasaba. Y una vez le contó al profeta esto, el profeta ciertamente le dijo, ¿sabes qué? Que el Señor te conceda lo que tú pides, ¿verdad? Que el Señor te conceda lo que tú estás pidiendo. Porque realmente tu oración debe haber sido escuchada. Cuando oramos con el corazón y Dios responde, nuestro ánimo cambia. Dice la palabra que una vez Ana escuchó que el profeta le dijo que el Señor te conceda lo que has pedido. Ella se sintió fortalecida, se sintió, wow, qué bueno. Qué bueno que el profeta me dio esa esperanza de que se va a dar lo que yo estoy pidiendo. Ciertamente, cuando tú sientes que haces esa expresión a Dios, sientes que Dios te escucha, cuando ves que las cosas empiezan a funcionar, cuando ves que el milagro viene en camino, uno siente un gozo bien grande. El gozo de hacer la voluntad de Dios. El gozo de saber que estás andando en el camino correcto. ¿Cuántas veces he visto eso en mi vida? Que me decido hacerle caso a Dios y empiezo a tomar pasos asertivos. Y el Señor empieza a que veamos su mano metiéndose. Ese fue el sentimiento que sintió Ana cuando el sacerdote le dijo, mira, que el Señor te conceda lo que tú pides y que puedas estar contenta. Las palabras de Eli la fortalecieron. Le dijo, ven en paz y el Dios de Israel te otorgue lo que has pedido, le dijo Eli. Las palabras de él lo fortalecieron a ella, quien no estuvo más triste, sino que comió y regresó a su casa. Y ciertamente eso es un gran privilegio, ¿verdad? Nuestro ánimo cambia, pues la oración es realmente un encuentro con Dios que cambia las vidas y nuestra tristeza se transforma en alegría. Ciertamente, esta mujer tuvo una transformación donde era una mujer estéril, completamente estéril, y Dios la premió. Pero antes de moverme a decir hablar más de ese milagro que surgió, ¿verdad? Que lo describe 1 Samuel 1:27 y nace Samuel. Es importante que veamos un paralelismo con la esterilidad de Ana y la esterilidad de aquel que es estéril espiritualmente. A principio de la clase decíamos que no debemos ser creyentes estériles. La esterilidad espiritual es la respuesta, es la incapacidad de producir frutos espirituales. O sea, un creyente que no da frutos espirituales, según Gálatas 5, del 22 al 25. Todos ustedes conocen los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad?
Esos frutos del Espíritu que son esas características que tienen aquellos que realmente han sido sellados por el Espíritu Santo y por todo aquel que ha creído este evangelio. Todo cristiano debe dar frutos. Fíjense que estos frutos se han trazado cientos de parámetros para alegar que solo los que los cumplan son cristianos fructíferos. La verdad es que solo son verdaderos cristianos los que viven a la altura de la palabra de Dios y de lo que ésta demanda. Jesús dijo, refiriéndose a sus discípulos o seguidores, que por sus frutos los conoceréis. Y por eso Jesús quiso decir que sus discípulos vivirían una vida plena y espiritual, alejados de los deseos carnales. Así que Pablo describe eso como cuando tú andas en el Espíritu. Nosotros tenemos que aspirar a andar en el Espíritu, que se nos note que somos sellados por el Espíritu Santo, que ciertamente tengamos la capacidad de que se vea consistentemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de lo que es los frutos del Espíritu. Cuando tú eres estéril espiritualmente, es que tú no das esos frutos. Y este paralelismo que hacemos en esta clase, donde Ana era una mujer estéril y la convirtió en una mujer fértil por la oración y la intervención divina, se aplica a tu vida. Se aplica cuando tú tienes una vida que no da frutos en el Espíritu. Yo creo que en esta tarde, esta mañana o noche, cuando tú me estés escuchando, pienses si tu vida es una vida estéril espiritualmente y hagas como Ana. Te agarres del altar y pidas que Dios te dé la capacidad de ser fértil espiritualmente. Y yo creo que eso es el llamado y un paralelismo que queremos hacer en este punto con esta oración de Ana, que aunque la esterilidad que la está usando aquí desde el concepto de la concepción, la queremos adicionar a lo que sería la esterilidad espiritual. Volviendo a la historia, Dios cambia la esterilidad de Ana en algo fructífero. Y ciertamente ella, pues, nada, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Se unió a su esposo, no tengo que dar más detalles de eso. La fe sin obra es obra muerta, hermano. Así que la hermana Ana hizo lo propio, como dice Eliezer. Y entonces hizo esposo Elcana. Y al cumplirse los 9 meses de gestación, Ana dio a luz un hijo varón que se llamó Samuel, que significa Dios escucha. Ana entonces inmediatamente entendió que le había hecho una promesa a Dios, ¿se acuerdan? Que iba a dar a este niño al servicio. Y cuando llegaba el tiempo de ir a Silo, de Ramá a Silo, a presentar sacrificio, eso era cada año, Ana decía, bueno, yo no puedo ir para allá porque el nene todavía está de pecho, el nene todavía tiene su alimento materno, todavía no está listo, así que yo me voy a quedar acá en lo que el nene se puede destetar, más o menos esos son como 3 años, para yo llevarlo. Y el Cana, que es el papá del niño, dijo, oye, haz como tú entiendas después que le cumplas a Dios. Fíjate, el Cana estaba clarito, ¿verdad? De que la promesa que ella le había hecho a Dios era algo muy importante y él contestó muy prudentemente, ¿verdad? Que ciertamente debía cumplirle a Dios. Y creo, hay otra enseñanza ahí. Esto de prometer, es fácil uno, ¿verdad? La ligerita, cuando está apurado, promete muchas cosas, pero Ana nos da un ejemplo de integridad. Ana prometió y a pesar de que tenía el niño, que era su posesión más grande, no, mire, esta mujer era estéril, tenía el niño, ella sabía que el niño lo iba a entregar al templo. Oye, me imagino el dolor, me imagino que eso no sería un proceso muy fácil. A pesar que le prometió a Dios eso, no sería muy fácil. Después que uno está con, mire, pídale quizás a alguien que haya tenido un bebé recién nacido, ¿verdad? Que lo entregue ahora, porque, ¿verdad? Tiene uno una convicción bien fuerte para moverse a eso. Y Ana quizás no puedo dudar, me imagino que preferiría haberse quedado con su hijo, verlo crecer, echarlo hacia adelante. Pero ella responsablemente lo alimentó bien, lo preparó, estuvo por 3 años y luego al siguiente año, vamos para allá. Como dice aquí, prometer es muy fácil
Y en el fragor de la desesperación, a veces uno promete cualquier cosa. Y hasta en la emoción se puede hacer promesas que cuando llega el momento de cumplirlas, se haga difícil hacerlo. Pero Ana no hizo así. Ana fue un ejemplo de fidelidad. Los otros días predicaba yo en la iglesia la importancia de cumplir lo que prometemos. La importancia de cumplir lo que prometemos. Así que es importante, ese fue el mensaje del primer año, de nuevo año, día 7 de enero, predicamos sobre eso. La importancia de cumplir lo que prometemos. ¿Se acuerdan que yo hablaba de Ananías y Zafira? ¿Verdad? Tenía uno que cumplir lo que dice, porque eso para Dios es muy importante. Así que les recuerdo ese mensaje, les recuerdo esa enseñanza, y Ana nos recuerda aquí la importancia de ser fiel a lo que prometemos. Y ella fue fiel, ella fue fiel. Y dice que ella levantándose de mañana, llevó a su hijo luego del tiempo, y ciertamente lo llevó para llevarlo al templo, ¿verdad? Aquí pueden ver que hace énfasis en ese proceso, y llegó ella. Y aquí vamos en 1 Samuel 1:26, cuando ella llega allá a Silo y se presenta ante Elí. Y le dice, ahí lo pueden ver, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y aquí te traigo el nene. El nene tenía, que si yo, como 4 añitos, 3 del tete y más un año más tarde. Que si yo, 4 años tendría, más de 3. Y le llevó el nene. Llevó el nene al sacerdote para que él lo dedicara al servicio en el templo, para que se cumpliera ese voto nazareno. O sea, es algo fantástico lo que Ana hizo. Ahí pueden ver en la figura cómo ella le entrega. Cuán hermosas han de haber sido los 3 años que Ana estuvo con su hijo, el regalo de Dios para ella, la promesa cumplida. Pero la verdad es que Ana, junto a Samuel y Elcana, su padre, llegaron a Silo y trajeron con él 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y entonces dieron sacrificio y entregaron a su hijo. Esa mujer que oró con angustia por su hijo, que le prometió que si Dios se lo daba, se lo devolvería. Ahora estaba allí 4 años después cumpliendo su voto, cumpliendo lo que ella dijo. Mire, fácil decirlo, más difícil es hacerlo. Dice que Samuel quedó en el tabernáculo con Elí para el servicio a Dios. Allí sirviendo, aprendiendo, ¿verdad? Es decir, que en ese momento Samuel fue un hombre al servicio de Dios. Así que ciertamente es hora de volver a Dios para cumplir el voto de consagración que muchos han hecho. Mucha gente dice que se consagran a Dios, pero le dura una semana, le duran 3 días. Tenemos que realmente pensar que tenemos que regresar a ese voto de consagración. Así que dice el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Samuel que, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, ¿verdad? Una vestidura especial. El sacerdote lo acogió, le enseñó no solamente a vestirse, sino le enseñó las formas de servir en la casa. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Él nunca se olvidó de la fidelidad de su madre. La madre iba cada año, ¿verdad? Y se la traía cada año. Cuando subía ella a hacer el sacrificio, él le regalaba a su mamá el vestidito, ¿no? Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer. Oiga esto, el profeta bendijo a Elcana y a su mujer. ¿Y sabe lo que pasa cuando Dios te bendice? Que las cosas empiezan a fluir. Y Jehová le dijo, Jehová te dé hijos de esta mujer, le dijo Elcana, en lugar del que te pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Ellos entregaron un hijo. Elí bendijo a esa pareja y le dijo que te dé más hijos. Esta mujer es una mujer completamente estéril, hermano. Y ciertamente Dios abrió las puertas de esa mujer para que pudiera tener más hijos. Es que sencillamente le voy a decir algo.
y no busque eso que no lo va a encontrar en la Biblia. Ciertamente Dios le responde con creces a aquel que le hace caso. El principio está en el libro, pero está ese versículo, no estoy citando la Biblia. Ciertamente Elcana y Ana tuvieron muchos más hijos. La palabra dice en 1 Samuel 2, 18 al 21, que ella tuvo 3 hijos y 2 hijas, 5 muchachos más tuvo. Y ciertamente le bendijo. Por eso esa palabra de clama a mí, yo te responderé, que está allí en Jeremías, nos hace ver, Jeremías 33:3, nos hace ver la importancia de clamar con fe. Así que, hermanos míos, yo creo que es importante que usted en esta clase del día de hoy, que es una introducción a esto del libro de Primera de Samuel, se quede con la impresión de que ciertamente Dios es bueno y fiel. Dios es bueno y fiel. Y que ciertamente responde a nuestras oraciones. Hemos aprendido que aunque estés en aflicción, aunque estés en situación, hemos sido llamados a dar fruto. Hemos sido escogidos para varias cosas. Hemos sido escogidos para compartir el mensaje de Dios con otros. Hemos sido escogidos para ser diferentes en un mundo pecaminoso. Hemos sido escogidos para marcar la diferencia en Cristo donde quiera que tú estés. Tú has sido escogido como Samuel. Y yo también he sido escogido. La sangre de Cristo se derramó para que nosotros fuéramos diferentes, ¿verdad? Hemos sido escogidos para representar a Jesús entre tus amigos y familiares. Hemos sido escogidos para ser la generación de pastores y predicadores del nuevo siglo antes de su venida, ¿verdad? Para amarlo sobre todas las cosas, para ser su discípulo, para llenar el mundo de Cristo. Tú has sido separado también. Así que al igual que Samuel sirvió en el templo, ojalá que tú tengas el deseo de servir también. Y aprendamos de su mamá, de Ana. Clamamos a Dios con fe, creyendo que va a ser. Le cumplimos a Dios lo que le decimos y Él derramará grandes bendiciones sobre nuestra vida. Esto concluye nuestra clase. Yo espero que este método, esta vía de comunicación que estamos tratando de abrir, que el Señor puso en mi corazón, y que muchos hermanos, nuestra hermana Jackie me estaba ayudando, nuestra hermana Angie, todos buscando cuál era la mejor alternativa, nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Doris, la mejor forma de llevarlo. Ojalá que esto se convierta en una forma de llegar a aquella persona que no puede llegar a la escuela bíblica, tenga la oportunidad de recibir la clase bíblica. Hermano, no vaya a ser por costumbre quedarse en su casa, porque ahora la puede ver grabada. No haga eso, porque si hace eso no obedece a Dios. Usted debe congregarse, mas sin embargo somos conscientes de que a veces las situaciones no nos permiten llegar y por eso le damos alternativas. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios siga expandiendo y fortaleciendo su casa a través del conocimiento de su palabra. Dios los bendiga a todos.